Amén. Bueno, ¿cómo he titulado esta enseñanza? Pues la he titulado El bueno, el feo y el malo. Esta película, ¿no? De Clint Eastwood. ¿La habéis visto? Yo la vi de pequeño, la vi 10 o 12 veces. Me encantaban las películas del oeste, ¿no? Como decía este domingo el pastor Ernesto, de cowboy, como decía, cowboy, ¿no? Donde los indios siempre acababan todo mal, ¿no? Y siempre aparecía el séptimo de caballería, ¿no? Bueno, en este caso no aparece el séptimo de caballería, pero es una película que es un peliculón para mí. El otro día tuve la oportunidad de volver a verla y estaba pensando en la película y no sé por qué esta mañana digo, oye, qué bueno, ¿no? El bueno, el feo y el malo. ¿Qué es eso del bueno, el feo y el malo, Josué? Bueno, sabéis que a mí me encanta cómo Dios nos habla a través de alegorías, a través de tipologías, a través de un montón de cosas. Y, ¿sabes? A veces la gente dice que Dios no habla, pero yo creo que lo que no hay es oídos para escucharle, ¿no? Pero Dios habla constantemente a través de tantas cosas, a través de circunstancias, a través de lo más secular que puedas pensar. Dios te puede hablar, tener un mensaje para ti, a través de tu trabajo, de tus hijos, de lo cotidiano, porque una de las mayores problemas que hay es esa dicotomía que hacemos entre lo secular y lo espiritual. Pero no existe tal cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces pensamos que Dios está en la iglesia y está solamente cuando, entre comillas, estoy adorándole con las manos levantadas o estoy cantándole, pero no. Dios está en nuestra vida en todo momento. Cualquier momento, incluso cuando estás abriendo un carburador, Ginés, se puede transformar en una experiencia espiritual, porque todo lo que vemos viene de lo que no vemos, dice la palabra. Entonces, esa alegoría tiene que ver mucho, porque si os dais cuenta ahí, en esa fotografía que es la portada de la película, ¿qué vemos? Aparte del título, ¿qué vemos? 3 hombres, ¿verdad? 3 hombres, el bueno, el feo y el malo. Y hoy quiero hablarte de 3 hombres, porque existen, seguro que lo has oído hablar, 3 clases de hombres. Cuando digo hombre, me refiero a la humanidad, no me refiero al género hombre concretamente, sino tanto masculino como femenino, ¿no? Me refiero a la especie humana. Entonces voy a empezar por el malo. ¿Os parece? Empecemos por el malo. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a leer lo siguiente. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, di conmigo el malo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El adjetivo que emplea ahí Pablo, natural, ese adjetivo que el apóstol Pablo usa en este versículo para definir a ese hombre, es la palabra griega psúquicos, de donde viene la palabra, pues, psicología, psique, de la mente. Se refiere al hombre adánico, el cual anda en la vanidad de su mente, teniendo, como dice Efesios, el entendimiento entenebrecido. Es ese hombre que está ajeno totalmente a la vida de Dios por la ignorancia que hay en él y por la dureza de su corazón. Mira lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Antes de conocer al Señor tenemos el corazón endurecido y tenemos una venda que nos impide ver más allá de nuestros sentidos, más allá de lo que podemos tocar, ver, oler, ¿verdad? Entonces, la conducta de este tipo de hombre es siempre conforme a sus sentidos. Sentidos que, por cierto, están, como hemos leído ahí, viciados conforme a sus deseos engañosos y egocéntricos,
Mira cómo lo dice Pablo un poquito más abajo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que dice, mira lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, podemos decir que el hombre natural es el inconverso, o como la Biblia lo llama, el impío, que solo posee la naturaleza carnal, que como hemos leído está viciada en deseos y en concupiscencias, en pecado, en iniquidad, que no conoce a Dios. Ese hombre es el hombre de la mente, el hombre de la razón. También lo llamamos muchas veces el hombre que tiene una mente griega, ¿no? ¿Lo has oído alguna vez ese término? Que se guía solamente por lo que siente, que se guía solamente por sus sentimientos, por sus emociones. En otras palabras, lo que no ve, ahí están los 5 sentidos, ¿ves? Lo que no ve, lo que no oye, lo que no huele, lo que no puede saborear, lo que no puede tocar, no lo cree. Ayer estaba viendo MasterChef. Me encanta MasterChef. Y hay un chico que era, no me acuerdo cómo se llama, Eneco creo que se llama, que era exjugador de fútbol y está ahí en el concurso y estaban preguntándole por qué hay un fraile, ¿no? Que el tipo es muy espiritual y todo eso. Y él dice, en un momento, el chico dijo algo que me llamó la atención, dice, si no lo veo, no lo creo. Yo soy así, ¿no? Qué bien, qué frase más lapidaria, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Yo aún sin ser convertido, no me arriesgaría a decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, así es el hombre natural. Lo que no ve, lo que no oye, lo que no huele, lo que no puede saborear, lo que no puede tocar, no lo cree. Solamente cree su propio criterio. ¿Y cómo está formado su criterio? Pues su criterio está formado como resultado de lo que ha aprendido a través de la experiencia misma de la vida. O sea, por ejemplo, resulta que cuando ve un horno encendido no lo toca. ¿Por qué? Porque cuando lo tocó la primera vez, ¿qué pasó? Se quemó, ¿no? Entonces, solamente vive en base a la experiencia. Ese es su criterio está formado y su estilo de vida está formado por los sentidos. Entonces, el hombre natural únicamente se guía por lo natural, por los impulsos de su carne, por lo que piensa o pasa por su mente. El hombre psíquicos o natural es aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Os acordáis de Nicodemo, verdad? En Juan 3, ahora lo leeremos. Entonces, el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, por lo tanto, no puede conectar con Dios. Ni puede ni conoce a Dios. Está, como dice la Biblia, en un estado de enemistad con Dios. Porque dice la Biblia que es hijo de ira por naturaleza. Y así hemos sido todos en algún momento de nuestra vida. Cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, éramos eso. Estábamos en enemistad con Dios y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos totalmente desconectados de Dios. Entonces el hombre natural es incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad. Es incapaz de creer a Dios, de sentir por Dios. Puede que el hombre natural tenga costumbres, hábitos, incluso tradiciones, como vemos en la religión y la religiosidad, ¿no? Que hacen cosas pero sin sentido, o sin sentirlas, o cosas llevadas por la emoción, les producen emociones. ¿Por qué? Porque su abuelo resulta que iba de rodillas detrás de la Virgen del Pompillo y eso le emociona en sus emociones y cree que es algo espiritual, pero realmente está desconectado. Te ríen, ¿no? La Virgen del Pompillo, ¿no? No sé por qué lo he dicho. Pero, ¿entiendes? Solamente son emociones, son inconstantes. ¿Por qué? Porque cuando se sienten bien se vienen arriba, cuando se sienten mal se vienen abajo, ¿no? Entonces el hombre natural es incapaz de buscar a Dios. Dice que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. O sea, ellos solamente tienen la naturaleza adánica, la naturaleza carnal. No han nacido de nuevo. Entonces, para el hombre natural, ¿qué pasa? Que lo espiritual es una locura. ¿Cuántas veces te han dicho, qué hacéis ahí los domingos? Vosotros estáis locos, ¿no? No pueden percibir las cosas espirituales que se manifiestan también en lo natural. Por ejemplo,
te ven ofrendando algo tan espiritual como ofrendar o diezmar a Dios, y dices, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Te están sacando el dinero, ¿verdad? Porque no son capaces de entender la adoración. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que va más allá de 20, 50, 100 euros que damos, sino que es algo espiritual. Esa adoración es nuestro reconocimiento a que Dios es soberano y que es el dueño de todo lo que tenemos. Por ejemplo, he puesto ese ejemplo, hay muchos otros, ¿verdad? Y dice la Biblia sobre este hombre que el hombre natural está imposibilitado para las cosas espirituales porque las cosas espirituales hay que discernirlas y entenderlas espiritualmente. Entonces el hombre natural está en una muerte espiritual. No quiere decir que el hombre natural no tenga espíritu, porque el hombre natural es igual que tú y que yo, es alma, cuerpo y espíritu, pero su espíritu está dormido o en muerte espiritual porque está desconectado de Dios por consecuencia del pecado, porque nacemos según la herencia que heredamos de Adán y nacemos en esa muerte espiritual. Tenemos espíritu, pero está muerto y tiene que resucitar, igual que Jesús resucitó al tercer día, para darnos esa vida y esa resurrección espiritual que ahora tú y yo podemos disfrutar. Entonces, ¿cómo puede estar o cómo puede este hombre natural, psíquicos, discernir espiritualmente si no tiene una naturaleza espiritual? Es imposible. Su naturaleza es carnal y por consiguiente ese individuo, ese hombre natural jamás va a poder entender las cosas de Dios porque le son ajenas. Incluso, como he dicho antes, las considera locura, las considera absurdas. La Biblia hace una descripción perfecta de este tipo de hombres psíquicos, del malo, di conmigo el malo, cuando dice en Romanos 3, 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, esta verdad, por no haberse entendido correctamente, ha hecho que en la historia de la iglesia, que maestros, predicadores de la palabra, a través de la historia, hablen a este tipo de hombres naturales como si tuvieran la capacidad de entender las cosas de Dios, pero no la tienen. Muchas veces en la iglesia hay personas que son simpatizantes, pero no han nacido de nuevo. Son simpatizantes, les gusta el mensaje, les llena, a veces les gusta intelectualmente porque nutre su alma, pero no han nacido de nuevo. Les gusta quizá el roce con la gente, el cariño, lo que reciben, pero no han nacido de nuevo. Vamos a leer Juan, búscamelo, que no lo tienes ahí, Marcos, Juan 3. Entonces hay mucha gente que quizá está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Y nosotros tenemos que saber, por eso tenemos que saber identificar este tipo de personas. Y es muy importante, yo creo que Dios nos quiere hablar de todo esto, que ya muchos de nosotros sabemos y que tenemos muy oído, porque yo creo que está viniendo un nuevo tiempo a la iglesia. Y vamos a tener que trabajar con estos tres tipos de hombres. Vamos a tener que trabajar con el malo, con el bueno, ¿cómo es? El bueno, el malo y el feo. Y nosotros tenemos que saber identificar al bueno, el malo y el feo, para saber cómo interactuar y cómo ser una bendición tanto para el bueno, para el malo y para el feo. ¿Amén? Tú quieres ser una bendición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora están pasando que muchas veces está viniendo mucha gente nueva y tenemos que identificar para poder ayudar a la gente cuáles son los tres tipos de hombres, de seres humanos que hay. Entonces dice Juan 3, fíjate, esto es algo precioso. Juan 3:1 dice, ¿lo tienes ahí, Marcos, campeón? Ahí, pónmelo, por favor, si puedes. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas, o mejor dicho, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo para poder ver las cosas de Dios, para poder entender el reino de Dios.
Nicodemo, que era un fariseo, alguien principal de los fariseos, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, inmediatamente Nicodemo, que era un hombre natural, pese a ser un fariseo, hace el ejercicio que hace todo hombre natural. Se va a lo natural, es incapaz de discernir que Jesús le está hablando en una dimensión espiritual, entonces él se va a lo natural. ¿Cómo yo puedo, teniendo los años que tengo, nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Entiendes, verdad? Eso es lo que le pasa a un hombre natural. Un hombre natural, tú le hablas de las cosas espirituales y no entiende, se va a lo natural siempre. Entonces Nicodemo hace exactamente lo que un hombre natural hace. Entonces respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir nacer de agua? Sí, tiene una connotación preciosa, ¿no? Porque puede simbolizar la palabra nos limpia, ¿no? Pero, ¿qué rompe una mujer cuando tiene un parto natural? Agua, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús le está diciendo ahí, que si no nacen naturalmente de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos que tener vida natural, bios, la vida bios, tenemos que nacer naturalmente para tener vida, pero luego para entrar al reino de Dios además tenemos que nacer del Espíritu, vida zoe, la vida espiritual, la vida zoe. La Biblia nos habla de dos tipos de vida, la bio, de ahí de esa palabra bio viene biodiversidad, biología, que es el estudio de la vida, la vida natural, y luego está la vida zoe, que es la vida espiritual. ¿Amén? Entonces, me va siguiendo, ¿no? Entonces, es un error cuando nosotros, si detectamos a una persona que es natural, que aún no ha nacido de nuevo y que quizá tiene un acercamiento a la iglesia, que es simpatizante, que le gusta algo del mensaje, que está llenando su alma porque tiene un montón de necesidades, quizá sufre de ansiedad, quizá está sufriendo un proceso en su vida, o quizá está sin trabajo, o quizá tiene una necesidad, porque todos acudimos cuando a través de la necesidad Dios se hace necesario en nuestra vida. Entonces empieza un acercamiento. Nosotros tenemos que identificar a este tipo de personas y es un error quizá que los tratemos porque a lo mejor llevan viniendo ya un tiempo y tenemos que discernir si han nacido de nuevo. Yo no le hablo a la gente que sé que no ha nacido de nuevo igual que le hablo a alguien que sé que ha nacido de nuevo. ¿Me comprende, verdad? Porque es un error que yo a una persona que no ha nacido de nuevo le demande que busque a Dios, que busque las cosas santas, que busque las cosas espirituales porque no tiene la capacidad para hacerlo. Esa persona natural que está viniendo a la iglesia está buscando una necesidad natural en un principio. Por eso tenemos que siempre tener el balance de saber ayudar a la gente en lo natural cuando tienen necesidades, pero también ayudar en lo espiritual. Porque si la iglesia, por eso pasa muchas veces que la iglesia se vuelca y hay iglesias que solo acción social, amor, sí, amor, pero si no cubrimos la parte espiritual, la gente va a venir por la necesidad natural. Pero esa necesidad natural nosotros tenemos que saber trabajarla como cuerpo de Cristo en la comisión que tenemos delegada por Dios para que se despierte en ellos el hambre espiritual. O sea, nosotros no vamos a hacer nada, es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es hablarles, decirles la verdad y saber cómo hablarles. Yo no puedo demandar. Esto pasa mucho con los hijos de pastores. Sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Que parece que el hijo del pastor tiene que ser perfecto. Oh, el hijo del pastor ha hecho eso. Madre mía. Ha hecho una palabrota. Se ha peleado con su hermano. Pues claro, porque tienen que nacer de nuevo. Seguramente no han nacido de nuevo. No puedes demandarle que tenga la espiritualidad del pastor, su padre. Una vez tuve que decirle a la gente, digo, oye, que mis hijos son carne creciendo ahora mismo. Tienen que tener su encuentro con Dios. Tienen que tener su crecimiento, su desarrollo. Tienen que encontrarse con Dios y nacer de nuevo. Igual que los tuyos. Los míos no nacieron en Marte ni en otro sitio. Nacieron aquí, igual que los tuyos.
Entonces, es un error demandar a estas personas que no han nacido de nuevo que busquen las cosas santas, que busquen las cosas espirituales, porque no tienen capacidad de hacerlo. Ni siquiera sienten la necesidad, sienten una necesidad natural. ¿Comprendes, verdad? Entonces, quiero que analicemos lo siguiente. ¿Cuál es, por ejemplo, la filosofía que reina en este mundo? La filosofía predominante en este mundo es el humanismo. El hombre como el centro del universo. El hombre se cree el centro del universo. Fijaos si es grande el universo, ¿no? Una vez puse una imagen de una supernova. No sé si sabéis lo que es una supernova. Una supernova es 300 veces una estrella que es 300 veces mayor que el Sol. Imagínate. Entonces hice así. Puse la imagen de la supernova y luego puse la del Sol, que es 300 veces menor. Y luego puse la de la Tierra, que es, no sé, no me hagas caso, pero muchísimas veces menor que el Sol. Y luego puse una imagen de Europa, ¿no? Y luego puse una imagen de España. Y luego puse una imagen de Murcia. Y luego puse una imagen de Alcantarilla, porque vivíamos en Alcantarilla en ese tiempo. Y luego puse una imagen del bloque donde yo vivía. Y luego puse una imagen de mi casa. Y digo, ahí, fijaos si es grande el universo, pues ahí vive el centro del universo, que soy yo. Y eso nos pasa a todos. Nos creemos el centro del universo. Y eso es ni más ni menos que el humanismo. Y muchas veces el humanismo se mete en la iglesia también. Aunque el humanismo, por supuesto, se considera un movimiento histórico, ¿no? Porque comenzó en la Edad Media, donde comenzó el humanismo, porque el humanismo no es ni más ni menos que culto al hombre. El culto a todas las facultades del hombre, sin reconocer que todas las facultades que el hombre tiene se las ha dado Dios. Entonces, en la Edad Media tuvo una gran repercusión en las ciencias, en el arte, igualmente tuvo también una repercusión en la iglesia. Es también esa filosofía que comenzó en la Edad Media, es la filosofía que reina en el mundo de hoy día. En la actualidad se desplaza, lo puedes ver, se desplaza la atención a Dios continuamente. ¿Y qué se hace? Se pone en su lugar al hombre, como he dicho antes. ¿Cómo qué? Como el centro del universo. Entonces, esta ideología no es nueva, ha existido siempre. Lo que pasa es que el diablo la explotó en la Edad Media, en aquel momento, y la ha ido transformando y adaptando a las mentalidades del presente. De hecho, es el origen y el germen del mismo. Desplazar a Dios para ponerse Él en el centro. Entonces, esa filosofía humanista es contraria a Dios porque descarta a Dios, anula la fe y elimina todo lo que es espiritual en la vida del hombre como si fuera... todo lo espiritual lo elimina como algo válido. Ya no es válido lo espiritual. Su influencia en la ciencia ha sido grande, ya que en los círculos científicos, por ejemplo, no se cree nada que no se pueda demostrar. ¿Habéis oído hablar del método científico? Según el método científico, todo lo que no se puede demostrar no es verdad. También se considera que el método científico es el único conocimiento válido y cierto y se debe extender a todos los ámbitos de la vida intelectual y moral. O sea, todo aquello que no se puede demostrar no es verdad. O sea, ¿dónde está la fe? La descarta de un plumazo. Es decir, ninguna ciencia reconoce a Dios. Por tanto, podemos afirmar categóricamente que la Iglesia ha cometido un error. El error de muchas veces poner a la fe en un plano lógico y filosófico para que la gente la pudiera entender. ¿Por qué? Porque han querido convencer a los naturales, pero es que los naturales solamente los puede convencer el Espíritu Santo. Claro, a través de nuestra predicación, a través de nuestro trabajo, a través de que nosotros llevemos a cabo la comisión que Dios nos ha dado, pero es el Espíritu Santo el que de repente quita las velas. Digo las velas, las vendas. Quita las vendas de nuestros ojos y quita ese entenebrecimiento que nos hace incapaces de ver lo espiritual. La fe no se puede razonar. Tampoco podemos razonar a Dios. Sería demasiado osado, con nuestra mente finita y limitada, intentar razonar a Dios, el creador de todo cuanto existe. Por eso la fe no se puede razonar, es un asunto de fe. Se trata de creer o de no creer. Entonces, ese error los cometieron, entre comillas, los padres, los llamados padres de la Iglesia, que se empeñaron en llevar al mundo filosófico, esa cultura griega de Grecia en aquel entonces, se empeñaron en llevar al mundo filosófico el verdadero evangelio. Entonces
comenzaron a buscar afinidad entre lo que enseñaba el Evangelio y lo que enseñaban filósofos griegos como Sócrates y especialmente Platón. Platón, que veis ahí, fue uno de los filósofos que se encontró que tenía conceptos muy cercanos al cristianismo. Porque Platón pensaba que había dos mundos. Un mundo que era sensible, compuesto por las cosas concretas, cosas que van cambiando, ¿verdad? Estás más viejito, ¿verdad?, que cuando naciste. ¿Que sí? Y entonces dice que había un mundo que estaba compuesto por las cosas que vemos, que tocamos, y que había un mundo que estaba compuesto por las ideas, en el cual, decía él, tiene sede las realidades del mundo, las cosas tangibles y sensibles, y cuyo conocimiento hace posible la ciencia. O sea, Platón consideraba que de estos dos mundos, el verdadero mundo no era sino que era el del pensamiento. ¿Entiendes? ¿Te suena algo? ¿Te suena a Matrix? ¿Verdad? ¿Habéis visto la película? ¿Sabéis cuál es el argumento, no? El mundo natural no es el real. Vivimos en Matrix. Todo esto es mentira. Entonces, Platón pensaba que todo estaba en los pensamientos. O sea, que el verdadero mundo era el del pensamiento y que el sensible, el que podíamos tocar, era solamente una sombra del mundo de las ideas, del pensamiento. ¿Entiendes, verdad? Entonces, también tenía Platón la concepción de que el hombre es un alma inmortal que se encuentra encerrada en la prisión del cuerpo. Entonces los padres de la Iglesia quisieron conciliar un poquito, como diciendo, oye, vamos a convencer a todo el mundo griego de que esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Que Platón tenía una idea de que el cuerpo era una prisión para el alma. Por eso, en la Edad Media, cuando se quiso conciliar estas ideas con el cristianismo, los cristianos se encerraban en conventos, se encerraban en clausuras, se flagelaban porque pensaban que el cuerpo era algo malo. No entendían que lo malo no es el cuerpo, lo malo es la carne, lo malo es el viejo hombre, lo malo es nuestras propias concupiscencias, nuestro pecado que reside dentro de nuestro ser, ¿entendéis, verdad? Nuestro corazón duro. El problema no es el cuerpo es precioso. Es una máquina perfecta. ¿Has visto el cuerpo? ¿Has visto un ojo como enfoca? ¿Cuántas veces has visto un paisaje y dices, tú voy a hacer una foto? Y da igual la cámara que lleve. Luego la ves y dices tú, no, como la estoy viendo no sale. Porque el ojo es perfecto, ¿verdad? Entonces, este concepto de alma y un montón de otras cosas por el estilo que Platón creía, hacían pensar que sus ideas tenían cierto parentesco con el cristianismo. Entonces, los padres de la Iglesia tomaron esa similitud y la explotaron diciendo que el cristianismo tenía afinidad con la filosofía, y eso es una gran falacia, una gran mentira. La afirmación de que la fe puede razonarse con nuestro intelecto es absurda. La fe está completamente divorciada de la razón, porque en la fe no hay razón. El que busca la razón de la fe está destinado a fracasar, porque la fe es espiritual. Y en lo espiritual no hay ninguna lógica humana. Por supuesto hay una lógica, pero una lógica espiritual. Una lógica espiritual de acuerdo a la naturaleza espiritual. Pero no puedes pretender llevar esa lógica espiritual a la naturaleza carnal del hombre, porque jamás podremos unir esas dos cosas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? A lo mejor te estoy liando un poco. Espero que no. Los asuntos de Dios no se pueden discernir con nuestra mente finita, porque son sobrenaturales. ¿Tú puedes explicar cómo se abre el Mar Rojo con tu mente? ¿Tú puedes explicar que Dios detuvo el sol y la luna para alargar un día? No lo puedes explicar. Ahora, eso es un hecho empírico, porque es verdad. ¿Sabes que cuando los grandes científicos buscan, falta un día en la historia? Claro que falta un día. Si es que Dios paró el sol y la luna en el valle de Ajalón, ¿no? Esto no se puede explicar con la lógica humana. Dios no se explica porque si Dios se explicara, dejaría de ser Dios. A Dios no le podemos buscar con nuestra razón, con nuestra mente finita y limitada. Nuestro Dios es infinito, es ilimitado. A veces es como pretender meter, no sé, una tonelada en un vaso de agua.
No puedes meterlo. O sea, si tú quieres meter a Dios en tu mente, es como intentar meter eso, 1 tonelada en un vaso de agua. Te va a reventar la cabeza. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Y a veces en la palabra no está todo, pero está lo que necesitamos para vivir en esta vida y vivir bien y con propósito. ¿Amén? Así que nuestro Dios es infinito e ilimitado. Por eso el Señor nunca trata de mostrar en su palabra que algo es verdad. Me gusta cómo comienza la Biblia. Esta mañana estaba hablando con algunos hermanos. ¿Tú has visto cómo comienza la Biblia en Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En cambio, yo que he leído bastantes libros, cuando lees algún libro de biología, especialmente en el primer capítulo, cuando están intentando decirnos el origen de la vida, encuentro frases como esta. Quizás, en el principio, tal vez, es posible que, puede ser que, supongamos que, y muchas otras expresiones que son ambiguas. Pero me gusta cómo empieza la Biblia, porque en la Biblia no hay ambigüedad. En la Biblia no dice quizá, ni tal vez Dios, solo hay una afirmación clara, concisa, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Lo creas o no, eso no va a cambiar la realidad. No va a cambiar la verdad, si tú lo crees o no. Entonces, en Dios no se experimenta ni se pone a prueba nada. Dios anuncia y dice, y eso es. Pero lo vamos a creer si Dios nos hace nacer de nuevo. Y nos da la capacidad para creerle. ¿Amén? Muchas veces, ¿no te ha pasado a ti que muchas veces nos partimos la cabeza? Quizá con algún familiar tuyo. Y decimos, ¿cómo es que la gente no cree? Con lo claro que está. Con lo claro que yo lo veo. Con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no entienden si está escrito en la Biblia? ¿Te pasa o no? Pero dice Romanos 1:22 que profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, no podemos imponerle la fe al hombre natural. Tú no puedes imponerle la fe al ateo y decirle que se convierta y que se arrepienta. Tenemos la comisión de informar, pero la obra del nuevo nacimiento, vuelvo a repetir, la hace el Espíritu Santo. Entonces, hay iglesias quizá con un montón de gente, yo lo experimento sobre todo en Murcia, gente que empieza a venir, que son simpatizantes. Entonces, hay iglesias que a veces tienen un montón de gente que no ha nacido de nuevo, que hacen todo lo que hace un cristiano, pero que aún no son cristianas, que no han experimentado ese cambio interior que hace que también cambiemos externamente. Simplemente están siguiendo el ejemplo de otros, pero no hay ese cambio interior. Y sabes que si no hay ese cambio interior, muchas veces se van a cansar, porque ser cristiano sin tener a Cristo es muy complicado. Se hace tedioso. Es algo estoico. Es hacerlo en tus fuerzas. Entonces, a lo mejor tú ves que están, los que más aguantan están un montón de tiempo, pero luego dices tú, ¿qué pasa a fulano que se ha ido de la iglesia? Porque se ha cansado, no ha podido más. Porque si no hay un cambio interior, por mucho que cambies externamente, va a llegar un momento que te cansarás igual que te cansas de otras cosas. Entonces estás ahí, quizás has cambiado tu forma de hacer las cosas, pero resulta que con el pasar del tiempo te das cuenta que por dentro estás vacío y que sigues igual. Y que lo que estás haciendo es algo hipócrita, ni siquiera te identificas con lo que estás haciendo. Bueno, hasta aquí el malo, ¿no? El malo es psúquicos, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo. Ahora vamos al feo. Mira el de al lado. No. El feo. Pablo nos habla de otro tipo de hombre que comparte con el natural, pues la naturaleza carnal. Y se trata del hombre carnal. Lo define así. Y viene el adjetivo que emplea Pablo en griego es sárquicos. Adjetivo que se refiere al hombre que cree en Dios, pero es gobernado por la naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios. Sárquicos. Sárquicos, cuando buscas su significado, es pedazo de carne inerte. Eso es lo que quiere decir. No sé si has cogido, imagínate un trozo de ternera, de lomo de ternera, que lo cortas, ¿no? Así de gordo, que pesa 5 kilos y lo tiras al suelo.
Eso es lo que quiere decir sárquicos. Pedazo de carne que no sirve para nada, ¿no? Pues eso es el adjetivo que emplea Pablo para definir al hombre carnal. Entonces, es ese hombre que es gobernado, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, cree en Dios, pero es gobernado por la naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios. Entonces, el hombre carnal es muy importante que sepas que ha nacido de nuevo, pero no anda en la nueva naturaleza, sino que es controlado por los apetitos carnales. Entonces, así encontramos creyentes, yo los llamo anfibios. Eso es un anfibio. Se adaptan al agua y se adaptan a la tierra. Se adaptan los domingos son los más cristianos en la iglesia y los lunes son los más mundanos en el mundo. Se adaptan a todo, ¿no? Saben vivir en el agua y saben vivir en la tierra. Estos cristianos se aclimatan en las iglesias y como los camaleones cambian de color. O sea, varían su comportamiento según les convenga, ¿no? Entonces, son ese tipo de cristianos que han nacido de nuevo, le apelan las cosas de Dios, pero tienen sus tufillos por ahí escondidas, ¿no? Pues le echan un cigarrico a escondidas, se echan cualquier cosa para que no los vean. Luego huele, pero bueno, en fin, se puede solucionar. Algunos piensan que con chicle se soluciona, pero no se soluciona, ¿no? Porque todo el mundo se da cuenta. Eso me pasaba a mí cuando me dio por fumar, que no sé si fueron 3 meses, ¿no? Y me pensaba que mi mujer era tonta, ¿no? Sí, mi mujer lo sabía perfectamente, ¿no? No sé cómo me dio a mí, yo deportista, pero me dio, por ahí me dio, ¿no? Menos mal que fueron 3 meses, porque al final me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Entonces, varían su comportamiento según les convenga. Satisfacer los deseos de la carne es su debilidad. Pero al mismo tiempo, les apelan las cosas de Dios. Y están con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Los cristianos carnales son nacidos, como he dicho antes de nuevo. No nos equivoquemos, porque mucha gente, vuelvo otra vez, tenemos que saber reconocer. Porque mucha gente los manda al infierno. ¿Verdad? Porque los ven sus obras y dice, No, tenemos que saber tratar tanto al malo, al feo y al bueno. Al que no es convertido, amor, misericordia. Mostrarle a Cristo con el ejemplo. Tenemos que ganarlos para Cristo. Los que vienen y son simpatizantes están, como yo digo, en el embrión. Y nosotros tenemos que ser la incubadora para que nazcan. Ahora, a los canales también, hay que ser un ejemplo para ellos. No tenemos que entrar en su mundo, sino que tenemos que llevarlos nosotros al mundo del Espíritu. Porque cuidado, porque estos son los chismosos. Entonces te meten en su mundo rápidamente. ¿Verdad? Son cristianos canales, son pues personas que han nacido de nuevo, pero que están siempre en el mundo de la carne. Están continuamente satisfaciendo los deseos de la carne. Y entonces, los cristianos canales son nacidos de nuevo, pero están en la carne. Una persona que ha nacido de nuevo puede que ande en la carne. O sea, no, todos tenemos esa parte de nuestra vida, que es la carne, y que muchas veces nos lleva al error y al pecado. Entonces, en este caso, por ejemplo, Pablo habla a los corintios. Corintios que, por cierto, habían nacido de nuevo, porque eran la iglesia de Corinto, pero que andaban en la carne. Entonces, ellos hacían ciertas cosas en el espíritu y otras en la carne. O sea, era como que vivían 50-50, mitad y mitad. Entonces, esta conducta hizo que Pablo, si tú lees las 2 cartas a los corintios, les mete caña. Les habla muy fuerte, les reprende fuerte. Y a mí me gusta que le reprendiera fuerte porque esas reprimendas han quedado como grandes enseñanzas ahora para nosotros. Entonces, a estos cristianos Pablo les dijo, mira lo que le dice, 1 Corintios 3:1. Aquí es donde vemos la palabra sárquicos. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a sárquicos. Digo conmigo, a feos. Ahora entenderás por qué son feos. A carnales. Y fíjate, asemeja la carnalidad con la infancia. Como a niños.
en Cristo. O sea, Pablo les llama niños porque no han crecido en la vida del Espíritu y en cambio son bien grandotes en la carne. Podemos ver a este tipo de cristianos siempre, como he dicho antes, chismeando porque les encanta el chisme, como a los niños. Son cristianos que se ofenden con todo fácilmente, que no tienen prudencia al hablar, que son como metralletas. De hecho, les falta la prudencia al hablar. Hablan sin pensar. Son los que dicen, yo soy así. Yo es que soy así, entiéndeme. Uy, perdona, hombre, te tenemos que entender todos. Venga, pues te entendemos. Tienen poca empatía. Son muy egocéntricos. Siempre sueltan lo primero que piensan. Se pelean continuamente, como lo hacen los niños. ¿Has visto los niños cómo se pelean con un juguete? Se dejan llevar por las emociones constantemente. La lían por cualquier cosa. Piensan como los niños, piensan que son el centro del universo. A mí me pasaba eso de pequeño. Yo de pequeño, como veía a mis padres tan pendientes de mí, y yo pensaba que yo era el centro del universo. Esto es tanto aquí para mí. Mi padre existe para mí. Mi madre existe para mí. Mi abuela existe para darme besos. Así son los niños. Hasta que maduras y te das cuenta, entras al mundo compartido. Te das cuenta de que la vida no es solamente recibir, sino que también hay que dar y hay que compartir. Sobre todo eso empiezas a darte cuenta cuando llegas primer hermano, ¿no? Cuando llegó mi hermano Raúl ya empecé a darme cuenta de que la vida no era tan happy power como yo creía, ¿no? Sino que había que empezar a compartir porque vi un individuo que empezó a romperme los juguetes. Pero el carnal fácilmente se involucra en las obras de la carne en lugar de andar en el espíritu. Tiene debilidades que no puede vencer. Continuamente cae en pecado, en pornografía, sobre todo los hombres, en otras cosas, ¿no?, que no agradan a Dios, en lascivia, en un montón de cosas que están siempre ahí y que no consiguen crecer porque hay algo que siempre los está reteniendo. Entonces, Pablo enfrentó esta problemática en la iglesia que estaba en Corinto y en las epístolas mostró que entre ellos había celos, contiendas, disensiones, que se formaban bandos. ¿Os acordáis cuando dice que había unos que decían que eran de Pablo, otros que eran de Silas, otros que eran de Cefas? A mí me gusta más cómo predica este. Pues a mí no, a mí me gusta más Pablo. No, yo soy más de Pedro. Qué tontería, ¿verdad? Carne y sangre. Pablo les llamó la atención porque cuando se reunían, dice que comían la cena del Señor indignamente. Al momento de comer, cuando tú lees los historiadores, dice que porque no, la Santa Cena no era como a esa hora. Era que se juntaban a cenar. Se juntaban a comer. Y adoraban al Señor y era un día como el que tuvimos el domingo, de coinonía, de estar juntos y al mismo tiempo adorar al Señor. Y entonces ahí Pablo tiene que amonestarles. ¿Por qué? Porque se ponían hasta arriba y dejaban a otros sin comer y se reían de los que no tenían nada de comer. Y algunos se iban un poquito con el vino. ¿Entiendes, verdad? Ahí lo puedes leer en 1 Corintios 11 y 12, incluso en 1 Corintios 14, porque había desorden también cuando en el culto a Dios. En 1 Corintios 14 dice que en las reuniones había desorden en cuanto a los dones. Ahí empezaban a hablar todas en lenguas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir que ocurría en esa congregación? ¿Acaso no eran cristianos? Sí, los corintios eran hijos de Dios. Lo que pasaba es que la mayoría de ellos estaban en la carne, eran carnales, eran niños en Cristo. Y el niño todo lo destruye porque desconoce la importancia de las cosas. Dice 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños, le dice Pablo, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y todos pasamos por esta estadía, ¿eh? Y quizás ese es el estado más difícil para un creyente. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el malo, aunque comparte la misma esencia que el hombre carnal, porque está en la naturaleza adánica, anda en su mundo. O sea, pecar es lo suyo. No se siente mal cuando peca, pero el hombre carnal que ha nacido de nuevo no puede vivir tranquilo. No puede vivir tranquilo porque hay una naturaleza, está la naturaleza de Dios, está el Espíritu Santo que lo redarguye continuamente. Yo me acuerdo que cuando yo nací de nuevo ya no podía hacer lo que hacía antes, me sentía fatal.
No sé si te ha pasado. Ahora, yo espero que ninguno de nosotros seamos feos. Amén. Que no seamos ninguno sárquicos. Y si hay alguno, que se rinda por completo al Señor, porque hay de esos que viven dos vidas. ¿Os acordáis lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! O sea, no estoy hablando de perder la salvación, pero resulta que cuando yo soy un carnal, le produzco náuseas a Dios. O sea, le produzco náuseas a Dios. Es algo que a Dios le repele. ¿Y por qué son feos? Porque son un mal ejemplo. Son un mal ejemplo, un mal testimonio para los que no son cristianos, un mal testimonio para los que sí son cristianos. Casi mejor que no digan que son cristianos, ¿no? Cuando viven así. Ahora tenemos que saber tratar a estos también, ¿verdad? Tenemos que, con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo, mostrarles que hay una vida superior, que es la vida del Espíritu, ¿verdad? Ahora, el bueno. Supongo que ya sabes quién es el bueno, ¿no? Por gracia de Dios, también hay un hombre que la Biblia llama neumáticos, del griego neuma, que significa viento o espíritu. Este hombre es el espiritual, el nacido de nuevo que anda en el espíritu. La palabra dice que el hombre espiritual es nacido de Dios y juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Es hermoso, ¿verdad? O sea, contra los que viven en el espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque la cumplen. Su mundo, el mundo del neumáticos, del bueno, su mundo es el mundo del espíritu y todo lo relaciona con lo espiritual. Ahora, cuidado porque no estoy hablando de ser un espiritualoide, porque hay gente que es espiritualoide. No hay cosa más fea, escuchadme, que la carne espiritualizada. Y se nota un montón. O sea, el hombre del espíritu es un hombre balanceado, que sabe contar un chiste, sabe reírse, sabe estar en el espíritu, porque estar en el espíritu no es estar sacatarracamando cotorosóndara y todas esas cosas y levitando todo el día. No es eso. ¿Me entendéis lo que digo, verdad? Es algo más real, es algo más bello que toda esa parafernalia a veces que hemos visto en la iglesia pentecostaloide y rollos raros, místicos. Es mucho más sencillo que eso. Ahora, lo que sí hace el hombre espiritual es discernir en el espíritu. Y como he dicho antes, Dios no para de hablar. Y si estás en el espíritu, Dios te habla constantemente. El hombre espiritual lo relaciona todo con lo espiritual. Por ejemplo, ayer fui al banco. Y yo voy siempre pensando en cosas espirituales, aunque estamos haciendo cosas cotidianas y nos estamos riendo, siempre hay un componente espiritual en todo. Entonces, cuando fui al banco, inmediatamente empecé a relacionar las cosas espirituales y empecé a pensar. Estaba sentadito esperando un trámite y entonces empecé a pensar, wow, la vida nuestra de cristianos es como este banco. El dueño del banco es Cristo. El dinero son los bienes y las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Los clientes somos nosotros, su pueblo, los hijos de Dios. Y cuando firmamos un cheque, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y así el gerente del banco, que es Dios, suelta todo, porque en el nombre de Jesús, la firma de Jesús es la firma que vale para todo. Y son tonterías, pero son pensamientos que a ti te vienen. Por ejemplo, esta mañana cuando estaba orando me vino la imagen que te he compartido del lienzo. Son cosas naturales, pero Dios te revela una verdad espiritual. Ahora, si tú vas viendo las cosas y no te vas fijando de nada de lo que pasa en tu vida, pues te pierdes tu propia vida. Porque Dios te puede hablar por un montón de cosas. Si eres un hombre espiritual, tienes los ojos abiertos, ya no ves igual, la venda ha sido quitada. Ya no están entenebrecidos tus ojos para lo espiritual. Entonces, el hombre espiritual lo relaciona todo con lo espiritual. El hombre en neumáticos me recuerda a la historia que leí una vez de un hermano, ¿no? Un hermano que estaba lleno del Espíritu Santo y resulta que no había en su localidad una iglesia pentecostal y empezó a reunirse en una iglesia bautista.
Entonces ahí entraba el hombre a la iglesia bautista, se sentaba en primera fila, y cuando el pastor estaba predicando y decía algo poderoso, él decía, ¡aleluya! ¡Amén! Y entonces el pastor hacía así. Madre mía, Y entonces, domingo tras domingo, y cada vez que el pastor decía algo en la palabra, decía, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso es poderoso! Y ya un momento el pastor cada vez más incómodo, y entonces ya decidió ir a visitarlo a su casa. Y el hombre estaba emocionado porque el pastor venía a visitarlo a su casa. Y entonces llama el pastor y dice, oye, mira, que he pensado que en vez de ir a tu casa como estoy ocupado, que vengas tú a la mía. ¡Ay, madre mía, el pastor me ha llamado a su casa! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y entonces va por allí, y cuando llega a su casa, y llegó un poquito antes, 10 minutos antes, entonces el pastor bajó a abrirle y dice, ¿qué estás aquí ya? Y dice, sí, pastor, tenía tanta ganas de hablar con usted. Y dice, pero es que me has pillado justo que iba a entrar a la ducha. Y dice, bueno, yo espero aquí, no pasa nada. Usted dúchese, gloria a Dios, aleluya. Y el pastor sube para arriba a ducharse. Y entonces el otro se queda abajo y se mete ahí en el salón y empieza a ver la biblioteca del pastor. Y entonces abre una Biblia que había ahí hermosa. Y empieza a abrirla y empieza a leer ahí la Biblia. Y entonces está leyendo la Biblia, le llama la atención otro libro y empieza a leer otro libro de allí de biología. Estaba alucinado y el pastor duchándose arriba. Y entonces, justo cuando el pastor termina, sale del aseo, se estaba cambiado ya para bajar las escaleras. Y entonces oye al hermano, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Poderoso! Y dice, la madre que lo parió, que me lo van a oír todos los vecinos aquí. Baja para abajo corriendo y dice, pero ¿usted quieres callar ya? Que para eso te he llamado, porque es que no paras de decir gloria a Dios y aleluya, tendrías que estar callado en el culto y aquí en mi casa que me lo oído los vecinos. ¿Se puede saber de dónde sale tanto gloria a Dios y aleluya? Y dice, ¡ay, pastor, perdone! Pero es que acabo de leer en este libro de biología que no han descubierto aún la profundidad y el fondo del mar. Y dice la palabra de Dios que el Señor, cuando toma nuestros pecados, los arroja al fondo del mar. ¡Aleluya, pastor! Gloria a Dios. O sea, el tío lo relacionaba todo con lo espiritual, ¿no? Estaba leyendo el libro. Amén. Pues así es el hombre espiritual. Todo lo relaciona y lo discierne en el espíritu. Por eso es que la gente a veces no nos entiende y nos mira como seres raros, ¿no? Como si fuéramos extraterrestres. Y es que somos extraterrestres. Estamos en la tierra de paso. Hay algo hermoso en toda esta enseñanza y es que, por ejemplo, algo de lo que hablaba el domingo un poquito por encima, ¿no? Que es algo que el Señor me dio esta semana. Fíjate qué sencillo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros adoramos con el cuerpo, no estoy diciendo que esto no desagrade a Dios, porque al final nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que ser un sacrificio vivo cuando los sometemos al espíritu. Entonces nos convertimos en un sacrificio vivo, como dice la palabra. Entonces, cuando adoramos con el cuerpo, vamos a adorar hasta que nos cansemos. Si adoramos con nuestra mente, con nuestra alma, lo vamos a hacer según nos sintamos. Si nos sentimos bien, seguramente vamos a adorar. Si nos sentimos mal, vamos a llorar en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si adoramos en el espíritu, es cuando dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado una hora? ¿Han pasado horas? Porque el espíritu siempre está dispuesto. Amén. Existen 3 mundos totalmente diferentes. El hombre natural, di conmigo el malo. El hombre carnal, di conmigo el feo. Y el hombre espiritual, di conmigo el bueno. ¿Qué tipo de hombre eres, hermano? O mejor dicho, tienes que aprender, por esta revelación es poderosa, a identificar en la iglesia, ¿verdad? Porque al hombre natural, al malo, tenemos que ganarlo para Cristo. Al hombre carnal tenemos que ayudarle a que crezca y a que madure. Y al hombre espiritual lo tenemos que imitar. ¿Entiendes? Esas son nuestras actitudes hacia esos 3 tipos de hombres. ¿Qué tipo de hombres somos? Yo te insto y te animo, mi hermano, a que si tienes una convicción en tu espíritu de que has nacido de nuevo, andes en la naturaleza espiritual que Dios te ha dado. Porque la naturaleza natural va a llegar un momento que no va a existir más. Y la carnal dice que Cristo ya la mató en la cruz y la va a desarraigar de nosotros. Por tanto, podemos decir como Pablo en Gálatas 2:20,
ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, aleluya. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El hombre nacido de nuevo va a conseguir, tarde o temprano, Dios va a hacer la obra en nosotros. Ahora, si nosotros queremos y cedemos nuestra voluntad, Dios nos va a poder usar en esta dimensión. No vamos a tener que esperar a partir al cielo. Amén. Amén. El bueno, el feo y el malo. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos recuerdas hoy. Te pedimos que tú nos bendigas ahora de camino a casa y que podamos, Señor, vivir esta palabra en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Aleluya.